Gloria al Señor. ¿Están cómodos? Bueno, vamos a lo veo la pantalla. Ya puso la diapositiva, Nancy. Este es un mensaje que el Señor pues me reveló, pero hace días. Y lo leí, ¿verdad? Está en Números. Y pues lo leí varias veces para mí, pero el Señor pues puso en mi corazón compartirlo con ustedes. Y de entrada pues vamos a ver algunos tipos de receptores. El pastor nos hablaba el domingo pasado de Samuel, ¿verdad? Que ya traía pues un chip ahí incorporado, presto para escuchar, ¿verdad?, al Señor. Y pues esta mañana, a la luz de la palabra, vamos a ver algunos ejemplos de receptores antes de entrar en el tema. Vamos a ver Hechos 17, 18 al 21. Voy a pedir a mi hermano Cristian, mi hermano Sammy, mi esposa, Mauricio, que estén pilas. Hechos 17, 18 al 21. Voy a pedir a Sammy que lo lea en alta voz. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de los dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hasta el 21. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Este es un modelo de receptor. ¿Qué querían escuchar los atenienses? ¿Nos parece conocida esa figura en estos tiempos? Bueno, la gente se preocupa por cuestiones de ciencia, de tecnología, pasan al tanto. Pero también en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, gente que miren que por ahí hay un profeta, miren que así, dicen que echa fuera demonios y que salen y que hasta el número de la chica da. El Señor me provee el número, dice la gente, eso es el diablo, ¿no? Entonces, un modelo de receptor es los atenienses. El Areópago este es un pasaje bien profundo donde era como un coliseo, donde estaban todos los dioses, sobre todo Diana, que era la diosa de esta gente, ¿verdad? Y en el cual Pablo les dijo: yo les vengo a ofrecer aquí al Dios no conocido. De hecho, tenían un agujero, tenían un nicho donde, por si se les quedaba algún Dios, ahí estaba el Dios no conocido. Entonces, vamos viendo, hermanos, un modelo es, el modelo ateniense es, se quiere escuchar algo nuevo, ya rayan con lo mismo, la segunda venida de Cristo, y no ha venido, el infierno, y todo, entonces todo le aburre. Eso ya lo sé, pero no tiene su receptor bien puesto, porque la palabra de Dios es nueva cada día. Mefiboset, ¿cuántas veces he leído eso? Y algunos de ustedes ya lo han leído, inclusive han dado estudio de eso. Nuevo enfoque, ¿verdad? El Señor es el que manda la palabra y dispone los corazones para la necesidad de ese momento. Vamos a ver aquí otro modelo. Hechos 24, se me lo lee Mauricio. Hechos 24, del 24 al 27. Este es otro modelo de receptor. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero,
también con eso, esperaba también con eso. Esa es otra historia, ¿va? Recibir dinero. Y si siguen leyendo, Félix dio, el sucesor de Félix era Festo, y pasaron 2 años y nunca lo volvió a llamar. ¿Cuál es la palabra clave aquí? ¿Qué tipo de receptor? Drusila, y era judío. Y Félix era el gobernador. ¿Qué fue lo que les pasó a ellos? ¿Qué sintieron? Se espantó, lo asustó también. Como que les salió un fantasma cuando le oyeron hablar de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Dice, no, ¿verdad? Del dominio propio de la justicia, del juicio venidero, no me hablen. Entonces, ¿qué tipo de receptores? Se espantó. Y así, hermanos, a veces nos hemos espantado. Dice, por mí lo dirán. Si el Señor manda la palabra, ¿verdad? Pues por mí lo dice. Y a alguna gente le da terror, ¿verdad? Sale espantada. A esa iglesia no regreso, a ese grupo no vuelvo, porque hablaron de X tema y algo le han contado. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos bien, ¿verdad? Llevamos 3 modelos. Dos, ¿verdad? Están en clase. Están en misa, les iba a decir. Hechos 19, 23 al 32. Aquí hay otro modelo. Hay varios, ¿verdad? Este es el cuando era hermano, ¿no? Este es el señor Demetrio. El señor Demetrio. Es algo complejo, ¿verdad? Bueno, no tan complejo, pero sí. 23. Hechos 19, 23 al 32. Póngale mucha atención y aquí hay otro modelo. Aquí tiene varias aristas. Lo que decía el señor Demetrio, lo que Pablo decía, lo que la concurrencia creía, lo que unos escuchaban, lo que querían escuchar. ¿Qué me lo lee? El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata desplecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Para leer un segundo. Pareciera que era como que el jefe del sindicato, ¿verdad? Ya, oiganme, que algo está pasando. Estábamos bien. ¿Ya? Y ahora viene oyen ustedes que viene Pablo a perturbar y a persuadir a la gente de que lo que nosotros hacemos con las manos no son dioses. Imagínense qué convicción, ¿verdad? De él. Sí. Y no solamente hay peligro de que este negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Es común. Es común. ¿Verdad? Los que andan y porque andamos aquí haciendo cosas. Ni idea, dice que los más, la mayoría de la concurrencia, no sabía quién estaba haciendo. Pero en este caso, la receptividad,
vamos a cerrar nuestros oídos, aquí sí vale la pena, a la gente que nos confunde, que salen con unas teorías, imagínense diciéndole que no, sino que nosotros los templecillos que hacemos, que son dioses, y es que anda diciendo que hay un Dios, y si lo leen en la oportunidad, ¿verdad? Pablo lo que decía, Jesús, hay un solo Dios, lo acababa de decir, ¿verdad?, en el aerópago, y pues aquí reunidos, todos los plateros, el asunto es, la gente estaba confundida. Dice que uno gritaba una cosa, otros gritaban otra, y los más ni sabían por qué andaban ahí metidos. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermanos? Que va a haber gente que se cree que se las sabe todas, y en la parte bíblica no hay nadie, no existe. Que le va a decir, mire, yo opino, por eso ahí está mi esposa de testigo, soy bien reacio a los comentarios. Si usted le pone placa, ahí, mire, ahí subliminalmente, ahí hay un montón de religiones extrañas que dan opiniones de asuntos bíblicos. Entonces yo prefiero la palabra así un poco cruda. Tendría que irme ya a usar un comentario realmente cuando el Señor no me revela. Yo digo, ¿qué es esto? Señor, revélame, ¿qué me quiere decir? Sí, la herramienta es útil, pero en mi caso particular prefiero no utilizarla, ¿no? Que se venga así como se viene, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo entender? Y algunas personas les preguntan, ¿qué entiendes por eso? Y hay unas cosas que definitivamente no las entiendo y no tienen explicación. No puedo yo argumentar algo, ¿verdad? Y buscar algo que me entienda. Bueno, vamos viendo, ¿verdad? Entonces, el hermano Demetrio, ojalá que no haya aquí ninguno, ¿verdad? En el nombre del Señor, que quiera confundir a la gente, ¿verdad? Quiero pedirle, pues si vamos a entrar en el tema, que cierre sus ojos a unos niños y vamos a escuchar algo y ahí usted me va a decir qué sintió cuando escuchó esto que va a escuchar ahora. Y esta es una práctica judía. Ahora usan el shofar, las dos trompetas de plata,
se fue como desapareciendo y al parecer la perdieron y así. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Los diccionarios, los comentarios. Eso sí, quise saber qué es lo que está pasando. Ahora uso chofar, ¿verdad? En algunas iglesias evangélicas con un toque mesiánico usan chofar también. Vámonos al número 10. 1 al 10. Sí. Voy a pedir que mi hermano Mauricio lo lea en la versión Reina Valera, que sane, léamelo aquí en la lenguaje sencillo. Me golpeé en la página porque tengo notación de gloria a Dios. Leámoslo. Las trompetas de plata. Espérame un segundo. ¿Todos lo tienen? Miren que vamos súper rápido. Y al final va a haber administración. Porque el Señor lo que quiere es abrir nuestros oídos. Ese es el objetivo del día de hoy y eso va a pasar. El Señor va a abrir algunos oídos que están cerrados. Que no quiere escuchar realmente lo que la palabra de Dios dice. Vamos. Las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Las trompetas de plata. Dios le dijo a Moisés: toma un martillo y haz 2 trompetas de plata, que solo podrán tocar los sacerdotes descendientes de Aarón. Enséñale al pueblo que yo he dado esta orden. Cuando los sacerdotes toquen las 2 trompetas, toda la gente se debe reunir delante de ti a la entrada del santuario. Un solo toque de trompeta significa que solo deben reunirse contigo los jefes de las tribus. Las trompetas también te servirán para darle al pueblo la señal de ponerse en marcha. El toque de 2 trompetas acompañado de fuertes gritos querrá decir que deben ponerse en marcha todos los que estén al este del campamento. A un nuevo toque de trompeta se pondrán en marcha los que estén acampados en el sur. Esta será una ley permanente para ustedes. Cuando haya una guerra y ustedes tengan que salir a pelear, toquen las trompetas y griten con toda su fuerza. Entonces yo, su Dios, me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Toquen también las trompetas cuando sean días de fiesta, a principio de mes y al presentarme ofrendas. Cuando lo hagan, yo me acordaré de ustedes. Amén. Gracias. Vamos a ver. Que no me conteste ninguno de los líderes, porque un joven, ¿qué puede representar el sonido de las trompetas del día de hoy? Es una práctica, un ritual judío. Algunas iglesias lo usan, otras no. Pero ¿qué puede representar el sonido de la trompeta? ¿Tiene alguien alguna idea? ¿Algún joven?
representa el sonido de las trompetas hoy en día? Puede ser un llamado. Un llamado. Ahí menciona alarma, ¿verdad? Pero en sí, el sonido. Una festividad, por ejemplo, Bien. para los tiempos de septiembre. Ya vamos más preciso. Representa la voz de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser canalizado. En este caso, ¿verdad? Las trompetas eran tocadas por los hijos de Aarón, pero ¿por orden de quién? De Moisés, ¿verdad? Que el Señor le dio la orden a hacer las trompetas, pero en este caso representa la voz de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien tiene los oídos tapados? Espiritualmente hablando. Físicamente, por ejemplo, mi esposa tiene problemas con la audición. Y mira tal cosa. ¿Qué? ¿Qué? Y a veces Adriana tiene el otro, creo que es el derecho, y Adriana el izquierdo. Y hay veces que se ponen las dos así y se ponen las dos con el oído mal. No les entienden lo que están hablando, ¿verdad? Sí, está bien. Ah, no. Bien. Pero tienen problemas de audición. ¿Qué sucede cuando alguien cierra sus oídos? Cuando lo hace intencionalmente. Vimos el caso de Demetrio, el caso de Drúzila y Félix. Se espantaron. Yo no quiero que me digan que tengo que dejar eso. Yo quiero escuchar que no es tan malo. ¿Sí o no? El ser humano así es. Ay, no, hermano, eso no es tan delicado. Sígale así. Y es que usted la carne es débil, ¿verdad? Y somos humanos, y ahí se va, solo se justifica. Y hay otros que le ayudan a justificarse, en lugar de escuchar, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Crudo, ¿verdad? Entonces, hermanos, representan el sonido de estas trompetas. Vamos a poner unos segunditos más. El Señor, cuando está hablando, por medio de un profeta, por medio de un líder, por medio de vaya afinando su oído y vaya abriendo su corazón dentro del Señor. Quiero tener un oído sensible, un oído más dinámico. Destapa mis oídos. Hay cosas que no quiero escuchar, pero en el nombre del Señor las voy a oír y debo hacerlas. Vaya pensando en esas cosas que a usted realmente no le gusta escuchar porque son incorrectas. Es fácil dejar algunas cosas, pero hay unas que no lo son fáciles, no son fáciles. Ahí en su corazón vaya diciéndole, vamos a orar también por eso, ¿no? Para que el Señor abra sus oídos. Ya va identificándolo. Bueno, gloria al Señor. Sigamos. ¿Cuál era la función? Vámonos a la Biblia, no pierda la Biblia, ¿no? ¿Cuál era la función que tenía esta trompeta? Según el verso 3. ¿Para qué servía? Vámonos al verso 3. Cuando las tocaran. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. ¿Qué pasa con el que es sordo? No llega. No llega. No se apercibe, no se da cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Es algo congregacional. Vamos a esto. No lo escucha. Posiblemente está bien, pero está distraído. Con el teléfono está. Ya son las 11, vamos a comer espagueti o arroz chino. ¿Qué es lo que vamos a comer? Arroz chino, no. Pero no se entera. ¿Por qué? Porque tiene los oídos tapados. ¿Qué sucede con el hermano que se limpia bien sus oídos espiritual? Hay un sonido de trompeta. El Señor dice, y está pero presto. Claro, me acuerdo perfectamente.
¿De qué habló el pastor el domingo pasado? Y les voy a decir algo, el pastor anota, cualquiera que se pare aquí a predicar o a un clase de matrimonio, el pastor anota todo. Tengo entendido que tiene barriles, creo que echa las agendas. Desde los años son reliquias. Entonces, si el hermano tiene los oídos bien abiertos, presta atención. Se acuerda del martes. Aquí hay gente, fíjense, que se acuerda de unos mensajes. Bueno, mi esposa va a poner ejemplo. Y yo me acuerdo bien de un mensaje que dio Francisco, hace 20 años creo que fue. Y una vez mi esposa le estaba diciendo a Francisco, y yo creo que él ni él se acordaba. Pero la clase nos impactó. O sea, la clase fue una clase impactante. Entonces, si el hermano tiene los oídos sucios, espiritualmente, hay un problema, hay un proyecto, vamos a poner el techo, vamos acá, se le puso, lo pintaron, lo repellaron y ni cuenta se dio. Qué bonito. ¿Sí? Pasó desapercibido. Entonces, hermanos, uno de los objetivos del sonido de la trompeta, de la voz de Dios, es que la congregación, que le caiga el miedo, que pueda percibirlo, que pueda entenderlo. Verso 4. Aquí ya se va poniendo un poco más interesante. Tengo todavía una hora más. ¿Sí? Número 10, Sí. Mas cuando tocaren solo uno, entonces se congregarán ante ti los príncipes y los jefes de los millares. Amén. Un solo toque. ¿Y quiénes son? Los príncipes. ¿Sabe cuál es el pueblo? El jefe de familia, o jefa de familia, o líder. Está la voz de Dios hablando, hay una dirección. No, y esto no me interesa o no quiero participar. Pero aquí dice un solo toque. ¿Cómo se imaginan que estaba el liderazgo, estaba cerca de Moisés? Atentos. ¿Qué es lo que Dios por medio de Moisés quiere decir? No los andaba chineando ni los andaba buscando, ¿verdad? Vaya, hoy no vino, se me perdió. No, él hablaba y ellos estaban, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Entonces, esa es otra finalidad de las trompetas. Lo vemos aquí en el verso 4, era reunir a los príncipes, reunir a los jefes, al liderazgo y abrir sus oídos espirituales. Vamos a ver versos 5 y verso 6. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Aquí abajo, ese es otro adicional. Alarma. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Que lo agarran silbando en la goma, ¿no? Hay una alarma. Y no era que se movía porque quería. No, sabía, era dinámico. O sea, no era que no estaba el tiempo hecho. Sabía que mover toda la congregación. ¿Se imaginan que no? Aquel anda pescando. ¿Verdad? No,